Las siguientes empresas e instituciones auspician al licenciado Andrés Soriani en Alta Política. Gobierno de la provincia de Salta. Municipalidad de la ciudad de Salta. Cámara de Tabaco de Salta. Farmacia Fleming. Diario El Tribuno, siempre junto a la gente. Instituto de Salta Seguros. Aguas del Norte. Dinar, Sociedad Anónima, Cambio, Bolsa y Turismo. Banco Macro, tu banco cerca siempre. Remax Noa Propiedades. Roque García, Empanadas. Alta la Luna, Boutique Hotel Restó. Belgrano Plaza Apar Hotel. Hertz Rentacar. FM Alto Perfil 89.3 MHz. Alta Política es una producción de Telenoa, Comunicación y Medios. Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Alta Política, como todos los días martes, en vivo en la señal 2 de Somos Salta y junto a Eduardo de Francis y Javier Cornejo Solá y a un distinguido, podríamos decir, grupo de columnistas que colaboran para que en Alta Política podamos echarle un poco de luz a la noticia. Y siempre usted me escucha decir esto, qué importante que es en el medio inclusive de tanta globalización encontrar algo de nuestra identidad para poder expresarnos, para poder evaluar lo que pasa en la realidad. Y si hay que analizar la política, bueno, cuántas cosas comentábamos en el equipo de producción teníamos para decir hoy en este martes, sobre todo después de haber celebrado el 9 de julio, un día quizá, como decía Javier Cornejo en algún momento, que el feriado sirva de reflexión para que no pase desapercibido. Y hablar de independencia en estos momentos de la Argentina nos parecía bastante complejo. Sobre todo después de escuchar a la presidenta de los argentinos en Tucumán, nos daba la sensación de que ese relato que está montado sobre un esquema que ellos llaman en el oficialismo hoy de sintonía fina, tiene algunas aristas, algunas grietas, con lo cual nos da la sensación de que no es fácil expresarlo. Y la Argentina en la semana de la independencia se encuentra con un 30% de inflación anual, se encuentra en una semana donde la delincuencia ha llegado y la falta de seguridad a niveles, diríamos, casi escalofriantes, porque esa es la palabra, una cantidad enorme de muertos en menos de 6 meses por falta de seguridad. Pero bueno, da la sensación de que ante ese reclamo de la gente no hay política de estado de seguridad. Por otro lado, en la misma Salta, tenemos que en el barrio Unión, una comisaría que se inauguró en el mes de diciembre, los oficiales y suboficiales que allí tienen que estar no lo pueden hacer porque se encuentran totalmente, podríamos decir, están en una situación compleja porque los vecinos, algunos quieren y otros quieren que esté esta comisaría allí. Es decir, ayer con cuchillos tramontina quisieron inclusive lastimar a varios de los oficiales que estaban allí. Por eso es difícil hablar de unidad nacional también en medio de la crispación. Era muy difícil llamar a la unidad cuando no hay conferencias de prensa ni se escucha tampoco a ningún sector de la oposición. Por eso queríamos inclusive analizar hasta qué punto lo que va a pasar pasado mañana con digamos, las nuevas autoridades que se puedan dar en la CGT, con Moyano, no es parte a lo mejor de una punta de lanza en una ruptura, donde va a haber supuestamente 5 CGT. 2 CTA, la azul y blanca de Luis Barrio Nuevo, la de Caló, que a todo esto los de la UOM habían estado acompañando a Carlos Menem durante los 90, hoy quieren estar con Cristina Kirchner, y el mismo Moyano que acompañó a Néstor Kirchner hoy es opositor. Después está el problema de la provincia de Buenos Aires, que no es menor, estamos hablando de un Scioli que manifestó en su momento querer ser candidato a presidente en el 2015, ¿y para qué? Bueno, gran revuelo. Y por eso decíamos en algunos de estos programas que se exacerba, digamos, el kirchnerismo
con Scioli y se olvida que le han puesto un Mariotto, ¿no? Es decir, son esas falacias de la política cuando se ha criticado tanto a Cobos en su momento. Pero bueno, de esas cosas y muchas más queríamos hablar hoy en este programa. Invitamos al doctor Caro Figueroa, Armando Caro Figueroa, que como político salteño, como político argentino, ha tenido una experiencia muy vasta en la historia, podríamos decir, no solo como ministro de Trabajo, sino también nos va a poder ayudar a lo mejor a sacarnos algunas dudas respecto de cómo está viviendo hoy la política argentina, la falta también de federalismo. Por eso, señor director, yo quiero ir a la pausa invitándolo a usted a que en esta hora nos acompañe, como hacemos todos los martes, tratando de que en el diálogo profundo, en la revisión de los temas, podamos echar un poco de luz y de esa manera, como siempre decimos, también ser constructores de un bien común, que no es solamente la construcción del bien común material, sino el bien común espiritual, tan necesario para la Argentina del trabajo, para la Argentina del desarrollo. Y ahora sí, doctor Caro Figueroa, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos, como decíamos, bueno, recién, son muchos los temas para tratar, pero el mensaje de la Presidente, de alguna manera, es como que uno dice, bueno, estamos atentos a ver si ese relato se condice con la realidad. Y usted en ese sentido podría ayudarnos, ¿no? A ver cómo está la política argentina, porque por un lado el relato con respecto a lo económico, hay un 30% de inflación, este problema que hay con la CGT, la soja puede estar a $600 la tonelada, pero seguramente no alcanzará para cubrir el déficit que hay en la Argentina. Y por otro lado el ajuste político, ¿no? Porque el primer ajuste político lo está notando el mismo Scioli, que era parte, digamos, o es parte del sistema o no sabemos si es peronista o es kirchnerista. Yo quisiera primero casi preguntarle si usted en su experiencia política de los años, si encuentra una distinción entre lo que era el peronismo y lo que es el kirchnerismo. Bueno, yo creo que el kirchnerismo es profundamente peronista, en el sentido de que, como decía Perón, peronistas somos todos. Es decir, el peronismo es tan amplio desde el punto de vista organizativo y desde el punto de vista intelectual o ideológico, que entra todo. O por lo menos hay muchos dirigentes políticos que pueden reconocerse peronistas y encontrar en la historia reciente argumentos para decir, pues el peronismo es de derecha, de izquierda, es liberal, es nacionalista, es estatista, etcétera. Lo cual yo creo que no es bueno para el futuro argentino, porque el peronismo viene protagonizando la vida política del país desde hace excesivamente mucho tiempo, a mi modo de ver, y lo hace justamente fracturándose. Es decir, el hecho de que la alternativa hoy sea la presidenta por un lado, Scioli, digamos, aparentemente como alternativa, y el propio secretario general de la CGT, el señor Moyano, indica que hay peronismo para rato. Esto me parece que no es bueno para la Argentina porque paraliza el debate. Y lo segundo es que creo que este debate es tan personalizado entre una versión del peronismo y la otra versión del peronismo, lo que hace es que va ocultando la agenda de temas reales y nos obliga a discutir lo que estos dos grupos proponen. Porque la situación, a mi modo de ver, es que el país tiene otras urgencias que no pasan por el estilo amable de Scioli o el estilo áspero de la presidenta, sino que son problemas muy urgentes, de la seguridad, por ejemplo, donde el Estado en sus distintos niveles no ha encontrado formas para poner esto en sintonía, garantizar la seguridad de los habitantes, pero tampoco los ciudadanos hemos logrado organizarnos para tener una participación en los temas de seguridad. O ampliar los ámbitos de debate también, ¿no? Para que el ciudadano... Claro. Porque también por otro lado dicen, bueno, pero si está legitimado el gobierno con el 54% de los votos, da la sensación que tiene el acompañamiento de la gran mayoría. Pero al mismo tiempo, por otro lado, cuando yo decía en mi columna el tema de la crispación y esto que dice usted, de a lo mejor que en el peronismo entran tantas versiones de peronismo, desde el inicio de la democracia, en el 83 con Alfonsín, después con Menem, de la Rúa, Duhalde, la sensación era que los antagonismos se habían
aquietado. Es decir, esas grandes discusiones de peronismo, antiperonismo, y que tenían su antecesor a lo mejor en unitarios y federales y tantas antinomias, se habían aquietado. Y da la sensación de que en esta etapa, sobre todo, esos antagonismos vuelven a ser, digamos, reales, puntuales, los anti, ¿no? Es decir, sí. Y entonces yo no sé si eso es saludable para la construcción de una república. A mi modo de ver, no, porque los antagonismos ahora son personales dentro de un mismo arco ideológico, al cual se ingresa incluso disfrazándose. O sea, no todos los que hoy se dicen peronistas son peronistas, pero es oportuno tener el escudo y cantar la marcha peronista porque eso generalmente da votos. En cambio, en el pasado, aunque no es bueno reconstruir el debate peronismo-antiperonismo, lo cierto es que el radicalismo expresaba una visión del país, un apego a las formas institucionales. El conservadurismo también expresaba valores y tenían su encaje dentro del sistema político. Hoy eso ha desaparecido y no debatimos entonces los grandes problemas que la Argentina tiene. Uno de los grandes problemas, sin duda, es la inflación. La inflación, digamos, frente a la cual el gobierno no tiene respuesta, está erosionando grandemente, nos está empobreciendo día a día. Y esto explica que el señor Moyano tenga una actitud reivindicativa, que es lógico, porque se lo piden los trabajadores. Son los trabajadores, incluso aquellos que se beneficiaron largamente con casi una década de prosperidad salarial, o sea, los trabajadores que tienen convenio colectivo, hoy están viendo, digamos, que su calidad de vida se deteriora y en consecuencia van a reclamar, y a mí me parece que esto tiene legitimidad, ¿no es cierto? Y será un reclamo en ese sentido, se inicia por un reclamo, digamos, salarial, pero se traduce después en un reclamo casi político en el caso de Moyano. Da esa sensación de que, digamos, que hay un aprovechamiento de algo. Ahora, lo que no sabemos es por qué se dio ese gran quiebre, porque de ser Moyano un hombre que era un alfil del, podríamos decir, del primer modelo que plantea Néstor Kirchner, a ser hoy un enemigo público número uno, ¿no? Sí. Bueno, eso sucede porque la vida sindical está excesivamente estatalizada. Es decir, las reivindicaciones de los trabajadores hoy no dependen de la patronal, por decirlo así, sino dependen del gobierno. El gobierno que define cómo se recauda el impuesto a las ganancias, el que quiere poner un techo a las paritarias, el que quiere retener aportes a las obras sociales. O sea, entonces el gobierno, es decir, la actitud del gobierno, el control que el gobierno ejerce sobre la distribución de la renta, hace que el conflicto que plantea el señor Moyano tenga un componente político inevitable. Si no, podría ir por otro camino, no tendría otra puerta a la cual golpear al señor Moyano que esta el gobierno, ¿no? Ahora, uno dice lo de la provincia de Buenos Aires porque el 40% de la población argentina vive allí, entonces estamos todos casi pendientes de qué es lo que va a pasar en la provincia de Buenos Aires. Pero el problema, digamos, de la falta de recursos lo podemos inclusive traducir en una falta también de federalismo, porque las provincias hoy, yo por eso digo, me llamaba la atención el discurso de la Presidente, reciben creo que un 25% se reparte y el 75% queda en la nación. Claro. Claro, el federalismo, lamentablemente, el federalismo fiscal, del cual dependen otras manifestaciones federales, no existe en la Argentina, y esa caja discrecional que maneja el gobierno, que fue abundante hasta hace muy poco tiempo, le permite a la presidenta, a quien estuviera ocupando su lugar, disciplinar a los gobernadores y hacia abajo, y hacia los intendentes. El problema es cuando esa caja se está estrechando, la presidenta primero y después los gobernadores hacia los intendentes van a tratar de que el problema lo pague otro, es decir, que el costo político de no pagar el aguinaldo o de tener que paralizar el plan de obras públicas lo pague quizá el intendente o un gobernador que no es suficientemente afín a la presidenta, ¿no? A veces uno dice quién va a pagar la fiesta, por decir, bueno, en definitiva, todo el esquema, digamos, de, a ver, en algún momento se privatizaron las perdón, se estatizaron las FJP, pero tampoco sabemos dónde están esos recursos porque el ANSES también financia un montón de otros programas de ayuda social, que seguramente serán muy beneficiosos, pero desde el punto de vista de lo económico, tal vez no sabemos si vamos a tener o no la caja necesaria para poder pagar esas jubilaciones. Por otro lado, el incentivo a la inversión
también es algo que se pone hoy de alguna manera en duda, porque por más que hayamos crecido, como se dice, en algún momento a tasas chinas, se usa mucho ese ejemplo, hoy hay déficit, y el déficit en algún momento también hay que pagarlo. Sí. ¿Cómo imagina, a lo mejor yo digo, Caro Figueroa, un hombre que ha trabajado en España, con un país que estaba en plena salida, ¿cómo imagina la Argentina, por lo menos en el contexto económico y político? Bueno, yo creo, en primer lugar, que hemos disfrutado de una etapa de prosperidad especial, singular en la historia del país. Lo que no estoy seguro es que hayamos aprovechado bien esa prosperidad, porque una de las características de la vida política es que las decisiones que toman los gobernantes no siempre sus efectos se ven al día siguiente o al año, sino a lo mejor hay efectos que se van a ver 10 años después. Por ejemplo, el ataque a las cajas de jubilaciones, que fue recurrente, lo hizo esta presidenta, lo hizo el anterior, etcétera, sirven para distribuir bonanza inmediata, pero cuando llega el momento de que aquellas personas que aportaron van a la ventanilla a cobrar su jubilación, se encuentra que el dinero no está. De modo tal de que no podemos saber si efectivamente este tiempo de prosperidad, que tiene mucho que ver con el auge de la agricultura y los buenos precios de la agricultura, sirvieron para consolidar una Argentina más justa y definitivamente poderosa. Yo creo que no, lamentablemente. Entonces, el futuro va a pasar por la necesidad de poner en orden ciertas variables económicas, hacerlo con el menor costo social posible, es decir, no trasladarle el costo del ajuste a los de siempre, sino, en fin, ordenar las cuentas del Estado con un criterio que hasta ahora no está explicitado por el gobierno ni tampoco por la oposición, ¿no es cierto? Porque cada punto de inflación sumerge, digamos, en la pobreza a miles de argentinos. Claro. Mire, los economistas tradicionales, los que opinan por la radio, por la televisión, etcétera, van contando qué caja les queda al gobierno. Dice, bueno, el gobierno avanzó con la caja de la FJP, luego con las cajas de la ANSES en general, luego con el Banco Central, dice, ya no le están quedando cajas, luego con la caja de las obras sociales. Pero en mi opinión, como simple ciudadano, es que al Estado todavía le queda el bolsillo de 38 millones de argentinos y va a avanzar sobre ese bolsillo, lo va a hacer básicamente vía inflación. También el empleo va a empezar a caer, ya está cayendo, la cantidad de horas trabajadas hace que muchos trabajadores que completaban su salario con horas extras no pueden acceder a ellas, de modo tal de que el ajuste o llamada sintonía fina va a recaer sobre el bolsillo de los consumidores. Más necesitados. Lamentablemente es así y lo que es peor me parece a mí que la oposición política no plantea una alternativa, tampoco lo plantea el señor Moyano. Eso es increíble, doctor, que en la oposición no encontremos nadie que diga, bueno, ante esta cuestión, desde lo económico, se usaron estas cajas, está este déficit, ¿quién lo va a pagar? Y de alguna manera, hoy las operaciones económicas se hacen con un dólar de 6 pesos, es decir, las transacciones se cambian al dólar de 6. Ese dólar de 6 pesos que tenemos hoy es casi como el 1 al 1 en la época de Menem, digamos, no hay mucha diferencia en cuanto a esa paridad cambiaria. Es decir, el ajuste de alguna manera va a llegar a través de una pseudo devaluación, porque si el dólar es de 6, quiere decir que la inflación llegó a ese punto y para poder, digamos, acomodar o sincerar la economía, el INDEC tendría que decir la verdad. ¿No cree que el gobierno ganaría mucho diciendo estos son los números, asumimos quizá, no digo el error, asumimos que existe esto y vamos a tratar de corregirlo? ¿No hay una falta de sinceramiento para que también los mercados se sinceren, a lo mejor el empresariado acompañe? Bueno, creo que el gobierno ha descubierto que ser sincero no da votos, no está urgido a la sinceridad. En consecuencia, manteniendo cierto manto sobre la realidad, ocultando cifras, le ha ido bien al gobierno y en consecuencia yo no espero que el gobierno vaya a sincerar. De modo tal también ellos tienen su modelo, sus pautas, vamos a decir, ideológicas o programáticas,
y habrá que esperar que esto se mantenga en el tiempo, ¿no? La expresión ir por todo, Sí, ¿no? Es como una expresión muy fuerte. No suena muy republicano la expresión vamos por todo, Sí. dicho desde la Presidente y pasando por los ministros Sí. o digamos la corte más importante que tenga alrededor. No es un buen mensaje para lo que sería un estado de desarrollo. En los términos de Julio Llanarte, me acuerdo, Sí, ¿no? sí, El sí. estado de desarrollo que él planteaba. Bueno, yo creo que aquí hay un problema central. Ir a por todos significa expresar una vocación autoritaria sin límites. Y no solamente expresar en el discurso a través de un atril, sino en la realidad. O sea, si hay que avanzar contra todo aquello que se oponga, sean prensa, grupos sindicales o intelectuales, el gobierno tiene esa disposición porque yo creo que hay una falla básica en la democracia argentina, que dicho sea de paso funciona bastante mal, que es, en primer lugar, la excesiva delegación que hace el ciudadano en sus gobernantes, y en segundo lugar, la creencia de que el 54% habilita a todo. Es decir, yo tengo el 54%, puedo hacer esto o lo contrario, ahora o luego. Esta especie de democracia delegativa y plebiscitaria está degradando la calidad de las instituciones a nivel nacional y también en Salta. En Salta pasa exactamente lo mismo. Los ciudadanos delegamos en exceso al intendente de la ciudad, al gobernador de la provincia. El gobernador y el intendente creen que porque tienen 54% pueden poner patas arriba a la ciudad, pueden hacer lo que están haciendo. A mí por eso yo creo que así como criticamos al gobierno y a las instituciones, yo creo que los ciudadanos tenemos que asumir que necesitamos un mayor protagonismo para defender nuestros derechos. Y en ese sentido, doctor, la falta es de participación, solamente nos remitimos al momento de ir a votar ante lo que nos presenta, digamos, la clase política, y al mismo tiempo, desde el que se vayan todos de la crisis hasta hoy, nadie se fue, digamos, se recicló lo mismo. Lo único que puede haber aparecido es la cámpora como algo que creó el kirchnerismo para poder tener algún tipo de recambio a lo mejor en su estructura. Hoy aparece el viceministro de Economía, Sikilov, con un hombre joven y tantos otros, a lo mejor con este esquema del relato. Deben existir, se me ocurre, un montón de otras juventudes que no piensan lo mismo y que a lo mejor no tienen prensa. Pero la necesidad de participación que usted expresa, la tenemos, en algún momento se tiene que generar desde algún lado. Nadie comienza con esto, ¿no? Es como que nadie, es como cuando dicen los políticos históricamente, hay que apostar a la educación. Bueno, terminamos viendo que la educación no es prioritaria. Yo sí reconozco que el gobierno del doctor Urtubey, en el presupuesto más alto, lo aplica a la educación. Pero nosotros estamos con las asimetrías entre las provincias, sobre todo del norte, con las centrales tan alejados de los, podríamos decir, los indicadores medios, que estamos lejos, digamos, de esas posibilidades. Sí. Mire, la política en Salta, por no ir más allá, es como un almacén de barrio de los años 50. Usted entra en un almacén que tiene 2 clases de arroz, qué sé yo, un poquito de aceite, una marca de aceite, y cuando el ciudadano va al cuarto oscuro encuentra eso, es decir, encuentra una oferta limitada que se ha construido por 2 elementos que son totalmente antidemocráticos. Se ha construido por la oligarquía de los partidos políticos ahí donde existen, y se ha construido también por el peso del dinero en la vida política argentina, salteña. Hoy, para ser candidato a gobernador de Salta o diputado o senador, hay que empezar contando los millones que tiene esa persona para aspirar a la candidatura. Esto desgraciadamente es así. Entonces, el ciudadano está limitado por esa oferta que no contribuyó a formar, ¿no? De candidaturas. Uno va al cuarto oscuro, da igual que vaya a una máquina electrónica a votar, y va a encontrar señores que llegaron ahí por designios que el ciudadano no controla. Y segundo lugar, por eso digo, la agenda que está oculta es la que permite que esto se perpetúe y en el tiempo. Es, por ejemplo, la ley electoral. La ley electoral en Salta construye mayorías falsas. El 54% de votos del señor gobernador o lo que tuviere no se corresponde con casi el 80% del control que tienen las cámaras legislativas. Eso
es fruto no de la voluntad del ciudadano, sino fruto de una legislación electoral que sobreprima a las mayorías y castiga a las minorías. Tiene que ver con la distribución de los departamentos, la elección de senadores por departamentos. O sea, ¿Es un problema, digamos, jurídico, histórico, o es un problema de cultura política, llámese salteño, argentino, digamos, esto que usted manifiesta como la falta casi del control ciudadano sobre Mire, la representación? Sí. Me parece que esto es algo que diseñaron los conservadores tiempo atrás, por ejemplo, la determinación de la división por departamentos, eso les permitió gobernar durante mucho tiempo, y que este peronismo, sedicente peronismo, utiliza. ¿Por qué van a cambiar? ¿Por qué van a cambiar si de esta manera les permite? Sí funciona, les da una mayoría absoluta que les permite no solamente gobernar sin control, además, sin control parlamentario, sin control de auditorías, y esto a mí me parece, y sin control del ciudadano, porque cuando el ciudadano intenta controlar, se va a encontrar con la barrera del Estado, un Estado que no informa, oficinas que no quieren mostrar expedientes o números, y esto me parece que es lo que hay que derrumbar de alguna manera. Este es el muro que está impidiendo que la política se ponga al servicio de los ciudadanos, que es lo que tendría que ser, ¿Será ¿no? por eso que a lo mejor usted se acuerda de José Luis de Imas? Sí, por supuesto. Había escrito un libro que no se animó a ponerle la clase de dirigentes, sino los que mandan. ¿no? Claro, entonces da la sensación de que los que mandan bueno, tienen determinado tipo de vicios históricos en la Argentina. A mí, como última pregunta, me gustaría que nos diga cuál sería la agenda. Un hombre con experiencia como usted, que como siempre digo, ha estado en Europa, en el pacto de la Moncloa, digamos, donde los consensos se pudieron dar para que España pase a ser un país dentro de lo que es el primer mundo, más allá de los vaivenes que está teniendo. Y bueno, y la Argentina, que usted la ha conocido también en todas en todos sus andariveles. ¿Cuál sería la agenda hoy, digamos, para usted, importante, la que tendríamos que sentar a los hombres de mayor capacidad, de mayor vocación por la cosa pública? Si tuviéramos que decir, bueno, a ver, porque la Presidenta supuestamente, si no hay reforma de la Constitución, no tiene posibilidad de reelección. Entonces me gustaría saber su opinión respecto a eso. ¿Cuáles son los primeros puntos que tocaría? Mire, en primer lugar está el programa de la Constitución Nacional. Ese es el programa que comprende a todos los argentinos y que hoy está incumplido. En segundo lugar, hay puntos de urgencia que hay que afrontar, que son la inflación, básicamente, la seguridad pública y, vamos a llamarle así, la sobriedad republicana. Ese sería un segundo paquete. Y hay un tercer paquete de fondo que tiene que ver con la calidad democrática. Necesitamos reformar las leyes electorales, reformar los organismos de control, abrir espacio a la participación ciudadana y, sobre todo, defender el ambiente. Nosotros necesitamos defender, sobre todo en Salta, defender nuestros bosques, nuestros ríos, que están amenazados, nuestras ciudades, que están amenazadas por la especulación. La ciudad de Salta se ha convertido en una especie de tierra de nadie, donde, en fin, a cualquiera que quiera especular y destruir el casco histórico lo puede conseguir. Me parece entonces que este tipo de cuestiones son las que no están en el día a día, y la gente normal, el ciudadano que trabaja todo el día, va a su casa, estudia y demás, cree que esto lo van a resolver los políticos por arte de magia. No va a ser así. Depende de que ese ciudadano tome las riendas de su propio destino y se anime a participar, a preguntar, a criticar. En fin, ahí donde haya oportunidades. Y donde no la hay, tienen que abrirlas, tenemos que abrirlas. Muchas gracias, doctor. Esperamos que las podamos abrir, esas oportunidades. Es difícil, muy difícil, pero bueno. Por una Argentina más justa también, ¿no? Vamos nosotros a una pausa y enseguida regresamos con más Alta Política.